Buenas, hoy vamos a hacer la primera entrevista del podcast Poemas sobre servilletas. Es una sección nueva que, como comenté en la carta de presentación, vamos a estar entrevistando gente conocida que haga diferentes actividades y, y que comenten cómo se desarrolla y quién es cada uno. Hoy vamos a entrevistar a Noé, mi novia, que es docente, sobre qué es ser docente, cómo es el rol del docente, los mitos, eh, lo típico que se cree es que ganan un montón de plata y que tienen 3 meses de vacaciones, cuando no es así, qué es educar, así que bueno, eh, hola Noé, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿todo bien vos? Bien, todo bien. Bueno, eh, hoy vamos a hablar de lo que es tu carrera, de cómo decidiste, cómo te diste cuenta de que querías ser docente. Mm, no me di cuenta de entrada. Creo que me di cuenta una vez que trabajé como docente. Claro, No cuando elegí qué estudiar, sino previamente eh, ya tenía conocimientos de inglés desde muy pequeña, o sea, había estudiado cursos y demás a los que mis padres me habían enviado, no es que yo lo había elegido por motus propio, pero iba contenta, digamos, el idioma siempre me gustó y comencé de a poco como para ganarme mis primeros pesos a dar clases particulares y ahí me di cuenta que había algo de ese intercambio que me gustaba mucho. Eh, Eso no me convertía en docente, por lo menos desde mi punto de vista, sino como, bueno, en alguien que estaba explicándole o transmitiéndole lo que sabía a otra persona en pos de ayudarlo, con pruebas, exámenes, etc. Eso me gustaba. Ahora, la actividad docente en sí, me di cuenta que era algo que me encantaba una vez que la empecé a practicar como tal. Porque dista mucho desde lo que es dar una clase particular, digamos, o enseñarle algo a alguien que estar dentro claro. de un contexto escolar. Con 30 personas al mismo No tiempo. solo por la cantidad de alumnos que uno pueda tener, ya sean 10, 20, 30, hasta 40, sino porque hay todo justamente un contexto, todo el marco que lo rodea, que hace que la actividad docente vaya mucho más allá que transmitir contenido, digamos, o saberes. Bueno, más allá de eso, ¿qué es lo que te transmite enseñar? Porque tiene todo un significado que creo que es erróneo. El significado de alumno es un ser sin luz, que el docente tiene que transmitirle ese conocimiento, como que se cree, como que el alumno son páginas en blanco, por ahí Sí, la decirlo. famosa tabula rasa. Claro, pero por ahí no es solamente así. También tenés bueno, en tu caso de enseñanza primaria, vamos a hablar de este caso, tenés el chico que viene con un montón de problemas de la casa, con un montón de cuestiones que no solamente importa el contenido que le vas a enseñar, sino cómo vas a encarar el día de esa criatura, por así decirlo. Eso desde ya. Yo tuve por ahí las oportunidades de poder experimentar mi rol docente en diferentes niveles, jardín, primario, universitario, dando alguna práctica, secundario también, porque bueno, la carrera que yo elegí permite eso, o sea, enseño una lengua extranjera, entonces está abierto a diferentes niveles. Eh, pero sí, creo que es erróneo el concepto de que el alumno solamente, o la alumna, o los alumnos están ahí para adquirir solamente un conocimiento. Creo que eso es el condimento de la escuela, del aula, o del nivel que sea, ¿no? De la universidad o de la secundaria o del jardín. Es un condimento más. O sea, para mí, en mi caso, yo enseño inglés. El inglés es una herramienta
para acercarme a mis alumnos. Y a través de esa herramienta, conocerlos, aprender. Cuando yo digo aprendo de ellos, porque te enseñan diversas cosas y porque en el aula van surgiendo un montón de temas a la vez, y por ahí el contenido quedó no en segundo plano, en décimo plano, Claro. pero hay otras cuestiones que atender. Entonces, probablemente ellos vengan a nutrirse de un montón de contenidos, pero también vienen junto con el docente, o sea, llegan al aula junto con el docente, perdón, a nutrirse de un montón de otras cuestiones, de saberes que no tienen que ver estrictamente con lo académico, digamos. Bueno, esto es medio como media cliché esta pregunta, pero eh, hay un antes y un después de la pandemia. ¿Cómo repercute en tu día a día, hoy en día, la docencia? Bueno, yo que vivo con vos, sé que hay veces que hasta las 12 de la noche estás preparando fotocopias, preparando clases, siempre teniendo todo planificado. Por ahí muchas veces uno trata de planificar algo y llegás al aula y eso que vos planificaste, por ahí te sirve un cuarto de eso porque los pibes te presentan otra cosa. ¿Cómo repercute en tu día a día la docencia? Bueno, primero, para responderte lo de la pandemia, si tengo que hacer como una diferencia, bueno, ¿qué me pasaba, digamos, pre-pandemia? O sea, yo como docente pre-pandemia Sí, y ahora, no sé si me doy cuenta de la diferencia así muy clara. Sí, obviamente la diferencia principal fue la falta de presencialidad, obviamente porque no se podía, ¿no? No es que lo estoy criticando, sino que, bueno, tenía que ser así. A mí personalmente me costó bastante adaptarme, aunque lo hice rápido, pero me costó un montón como familiarizarme con la idea de que sea algo digital, o todo tan digitalizado, y que eso iba a hacer que muchos de los chicos a los cuales yo les enseñaba no iban a poder estar presentes por diversas cuestiones, ya sea por falta de dispositivos, porque eran muchos en la familia y había que compartir el dispositivo, porque bueno, la falta de acceso a internet, no solo porque uno quizás no podía acceder, sino porque las empresas de internet no daban abasto, colapsaban, etcétera. Entonces, eso ya era algo, o sea, tenías ausencias mucho más notables que en la presencialidad. O sea, eso ya, por un lado, era diferente a que cuando acudimos al aula. sí, Eh, porque también hay una grieta social ahí, o sea, no todo el mundo tiene una computadora, no todo el mundo tiene un celular. no todo el mundo, no solo eso, sino que no todo el mundo eh, accede a las computadoras con facilidad o les da esa importancia. Al menos yo como docente, que me siento una privilegiada en el sentido de tengo acceso, tengo una PC, tengo Claro, internet, tengo tele, celular, etcétera, y sin embargo, no, mi PC casi que no la uso porque es algo que me cuesta un montón y como que lucho a diario con todo eso, y el día que la tuve que abrir para dar una clase online, la pantalla me hacía rayas por el simple hecho de no usarla. O claro. sea, después, con los días, la empecé a utilizar y funcionó bien. Y digamos que a mí me pasó eso, obviamente, es un ejemplo desde un lugar muy privilegiado, porque no me funcionaba la PC de no usarla. Hay Claro. gente que no la tenía Claro. directamente, y que no la iba a poder tener tampoco durante la pandemia. ¿Crees que, aparte bueno, de que es un antes y un después, crees que mejoró las cosas la pandemia a nivel educación? El hecho de que, por ejemplo, yo estudio a distancia, a mí me permite un montón de cosas estudiar a distancia. No sé si para, por ejemplo, un chico a nivel primario o
alguien a nivel secundario, porque hay como todo un contexto de alguien que va a la escuela, el relacionarse con los otros, el encierro, a una adolescente o a un adolescente, por ahí no sé si es el mejor momento para mantenerlo encerrado y que todo pase por delante de la pantalla y después seguir encerrado. ¿Crees que a nivel educación trajo cosas buenas o...? Yo creo que sí. A ver, no sé si llamarlo bueno o malo. Para Claro, mí trajo diversas cosas, sí, ¿no? Diversas cuestiones en realidad. sí, Por un lado, está bueno esto de esta apertura digital que permite que ahora muchas personas puedan acceder de forma online a clases que antes no se daban de forma virtual, que solo tenías que ir a cursar. Estoy hablando más que nada del nivel de los adultos. claro, Solamente tenías que ir a cursar a una universidad, un terciario, una tecnicatura o lo que sea. Y por ahí uno cuando es adulto y viene de 8 o 10 horas de laburo y viajes y qué sé yo, te saca un poco las ganas, a veces ese cansancio, por más que quieras y recontra ames lo que estás estudiando, de ir a cursar. Entonces, la virtualidad te permite a veces como una simultaneidad de acciones de, bueno, llego a mi casa, mientras cocino, me pongo a escuchar claro, la clase, me pongo a ver la clase, mientras le preparo la comida, no sé, a mi familia, o limpio, o no sé, paseo los perros y escucho la clase a través del celular. claro, Eso por un lado, me parece que al nivel adulto quizás para el que le sirve, ¿no? claro, Obviamente, hay gente que no le gusta la virtualidad. Vuelvo a repetir, en mi caso me cuesta un montón. Si lo tengo que hacer, lo hago. Considero que di lo mejor de mí durante la pandemia para dar mis clases, pero si yo tuviera que elegir, yo como adulta estudiante, preferiría ir a cursar a un lugar. claro. Eso por un lado. Ahora, lo que tiene que ver con los niños, me parece que sí, que la escuela, Es un lugar de contención, además de... no solo que es un lugar de contención, sino que es como la primera socialización de los niños, está ahí en el jardín, en la primaria. Obviamente hoy en día, después de estos 2 años, un primer año total de pandemia y el segundo año Sí, un parcial. poco de pandemia y un poco que no, te encontrás con muchas angustias y muchos miedos, no solo de parte de los niños, sino también de los adultos, eh, que desde mi punto de vista son consecuencia, obviamente, de estos 2 años tan particulares que pasaron. Creo que ya para el año que viene todo va a ir como tomando su curso de una manera más fluida y mejor y vamos a encontrar a los chicos como ya más sueltos y sin tantos miedos y angustias y imagínate que para los chicos chiquitos una de las cosas más lindas, no sé si para todos, pero al menos para la mayoría es estar con su familia, con las personas que se sienten a gusto, cómodos y que están todos los días. Este, y bueno, y tener que despegarse como así de golpe, de repente de estar todo el día en la casa a estar 4 o 5 horas en la escuela, les cuesta un poco. Y supongo que para los adultos también. Y todos los miedos también que digamos, llevó consigo la pandemia. O sea, miedo a enfermarte, Claro. miedo a que un familiar que esté de repente no está más, o un amigo, etcétera. Eh, Esto más allá del aula como trabajadora de la educación, hablo a nivel laboral, no a nivel pedagógico. ¿Crees que sigue habiendo desigualdad más allá de que por ahí se considera la maestra, o sea, la sociedad como que considera que el mundo de la educación son todas mujeres, por así decirlo? ¿Crees que sigue habiendo desigualdad o discriminación en el aula laboralmente? ¿Discriminación en qué sentido? Por ejemplo, no sé,
este profesor o esta profesora es gordo, este es flaco, este tiene 4 ojos, este tiene 6 dedos. A eso me Sí, yo refiero. creo que Más, no sé si llamarlo discriminación, pero también una cuestión de machismo, más allá de que se lo considere como un mundo de mujeres, entre comillas, ¿no? Porque todos vos dicen la decís, maestra, como que todos, o sea, a mí, por ejemplo, me pasa que hablo con amigos míos y que se piensan que la maestra está todo el día cortando cartulina, ¿entendés? Y yo creo que, aparte de que hay que romper con eso, considero, o sea, desde mi punto de vista, desde fuera de la docencia, que sigue habiendo como mucha discriminación o machismo en ese rubro, por así desde mi llamarlo. punto de vista va más allá del machismo. Para mí es como ya como una costumbre social pensar que el docente es vago. Sí, sí, bueno, de hecho, Eh, la frase típica tiene 3 meses de vacaciones y claro, laburan menos que cualquiera y se sí. cobran un montón de plata. Pero no es que No. solamente eso lo dicen los hombres. No, 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 pero se lo piensan Para eso. mí es como algo que se piensa socialmente, que obviamente cada vez es menos porque, bueno, vos te habrás dado cuenta, o sea, quizás previo a convivir con una docente Sí, sí, sí. pensabas una cosa y después cuando estás como en el día a día de esa persona que trabaja para la educación, Sí, que más allá de eso es trabajar 24/7, porque vos salís del aula, llegás a tu casa y como lo dijiste, o sea, salir a pasear a los perros y estar pensando en lo que vas a hacer al otro día, o preparando fotocopias, o ejercicios, y capaz que todo eso se te desmorona en un minuto, ¿entendés? Porque entras al aula y el día surgió otra claro, cosa. pero volviendo a la pregunta que me hiciste, me parece que es como algo que se piensa en general, esto de que, bueno, se reduce solamente a cortar fotocopias, eh, o a jugar, o a lo que sea, ¿no? Lo que sea que se diga. Para mí, yo personalmente, soy bastante relajada en ese sentido, porque yo entiendo que hay mucha gente que habla desde el desconocimiento, porque Claro. nunca estuve dentro de un aula y porque, no sé, el 60-70% del trabajo que al menos yo hago en el aula no se ve quizás cuando mis alumnos llegan a la casa, y tampoco yo, al menos yo, por eso hablo por mí, soy una persona que ande contando, no, porque hoy hice esto, hoy hice aquello. Me quedo conforme con sentir que la clase fue exitosa. Y exitosa no quiere decir que todos hayan hecho su ejercicio y a todos les haya salido bien, etcétera, sino que haya sido una clase en donde todo fue fluido, en donde si se presentó un problema se pudo solucionar, en donde el que no se animaba se animó, en donde el que se equivocaba y se angustiaba ya dejó de angustiarse, etcétera. En donde pudimos jugar, pudimos tener tiempo para charlar si surge alguna cosita, pero por eso, ese es mi punto de vista, ¿no? Siento que por ahí hay personas que hablan desde el desconocimiento y simplemente hay que, si es necesario, explicarles qué es lo que pasa dentro de un aula y cuándo empieza, ¿no? El trabajo del docente. Eso. Que no empieza cuando piso el aula. Claro. Es como, no sé, pienso que es como todo, tipo, si vos sos, no sé, supongamos que alguien es abogado, ¿no? Sí, Si bien no va a estar todo el tiempo en su rol de abogado, pero tiene todo lo que aprendió en la cabeza. claro. Es así, 24/7. Bueno, a Sí, mí sí, me sí. pasa lo mismo. Sí, sí. Y hay muchas cosas que hago en mi vida cotidiana que son cosas que las hago en el aula también, porque lo tengo incorporado, o sea, yo soy Noé, pero en realidad soy Miss Noé Todo el tiempo. todo el tiempo. Sí, claro, entiendo. ¿Cómo, cómo ves las generaciones que vienen? Si bien vos y yo no somos de la misma generación, yo considero que mi generación por ahí quebró un poco con los paradigmas de que había que hacer determinada cosa toda tu vida, había que tener el mismo trabajo, eh, casarse, tener hijos, un perro. ¿Cómo ves el futuro de las generaciones? ¿Ves que hay
un cambio que se considera para mejor, que ves menores prejuicios. Sí, yo desde lo que yo veo a diario, sí, se vienen generaciones eh, como con una mente súper abierta, pero no solamente pensando en, como que uno dice, "Oh, es de mente abierta, digamos, en cuestiones de género y demás, Sí, sino de, de como convivir con una naturalidad, sin juzgar al otro, sin fijarse en nada más que la persona que es. No importa que cómo está vestido, que cómo está peinado, eh, bueno, su aspecto físico y demás, todo eso no importa, importa la persona. sí, que es la persona Sí, lo que sos como ser humano emocionalmente, con tus, digamos, lo que transmitís. sí, o con tus actos Sí, y la capacidad también incluso lo veo en nenes chiquitos y nenas chiquitos, de decir, no, pará, esto no me gusta, claro. eh, con mucha firmeza y con algo muy incorporado. Eh, yo, que soy de otra generación, no, la palabra no es que sufrí, Ujú, digamos, pero sí viví muchas situaciones en las cuales, o sea, yo sabía que si el pelo no estaba de tal manera, venía una crítica, y claro. que si tu peso no estaba de otra manera, de tal manera, venía una crítica, Sí, y que si ciertas cosas que pasaban en el colegio, y bueno, por ahí si eras de los más populares no te claro. pasaba. Y Sí, si eras como del otro que, sí, grupo te pasaba todo y bueno, te tenía que pasar porque no eras popular. claro. Este, Sí, como que creo antes que, estaba la lupa todo el tiempo en si eras gorda, gordo, puta, puto, y por ahí ahora no, vos podés ser lo que quieras y mientras no jodas a nadie, creo que está, digamos, como que hay más libertad en ese sentido. falta un Obviamente montón, falta, sí, eso, ¿no? Obviamente, pero en las generaciones futuras sí, creo que eso está mucho más, ya viene más digerido, trabajado. sí. Y en realidad, si uno se pone a pensar, o sea, como minuciosamente, vos decís, ¿cómo que tengo que trabajar en la mente y no decirle al Claro, otro lo que es, o juzgarlo por lo que si es. tiene o no tiene kilos de más? O Claro, sea, ¿qué me importa? O sea, lo que me importa es lo que es ese ser humano, o sea, qué hace en su vida diaria en el sentido de qué aporta, qué me aporta a mí, sí. Sí, etcétera. O si es sea, buena persona, no si es mala deberíamos persona. como, o sea, naturalizar o desnaturalizar nada de eso porque no debería existir Sí, directamente. Este, pero bueno, yo trato todo el tiempo de sacarme hábitos, por decirlo de alguna manera, que siento que no están buenos y, y en los chicos de generaciones futuras, no sé si está bien dicho, los chicos de generaciones futuras, bueno, se entiende, eso se ve re bien. Así que a full con eso y sobre todo esto de elegir hacia dónde querés ir, sí. que no importa esto de cambiar, bueno, pruebo con esto, no me gusta, cambio, no pasa nada. Sí, antes En era mi más generación condenatorio era eso. como, ay, no, va a cambiar de carrera. Y todo el tiempo que perdió, y no es tiempo perdido, o sea, no hay Claro, tiempo perdido. O sea, siempre para adelante. y Y sí. eso está buenísimo. Bueno, ¿tenés algo más para agregar? ¿Qué te gustaría que cambie o qué te gustaría a futuro en educación que pase? ¿A qué apuntás vos como educadora? A decir, bueno, yo el día que me jubile me gustaría que esto y esto y esto se haya cumplido. Bueno, no sé, viste que hoy, bueno, como en el backstage charlábamos de que con esas preguntas como que no me llevo muy bien, ¿no? Así Sí, como tan, sí, como de respuesta tan amplia. Pero, como trayéndolo un poco más a lo inmediato, eh, que se garantice de alguna manera que todos tengan acceso a la educación.
Eso principalmente, que todos puedan acceder de la forma que sea, pero que eso se tiene que lograr. Eso por un lado. Y por otro lado, también que si bien hay cursos y demás para los docentes, para que nos vayamos perfeccionando y no quedando en el tiempo, me parece como que tenemos que hacer un esfuerzo más grande todavía, me incluyo, en conectarnos más emocionalmente con los seres que tenemos del otro lado. Obviamente, sin perder, ¿no? Esto de que hay cuestiones que dentro de la escuela tienen que permanecer. Sí, como O sea, institución hay cosas que no como... puedes. No como institución, sino como mis alumnos y yo. O sea, Sí, hay un orden que tiene que seguir la clase, ¿no? Eso sí, cierta como disciplina, por decirlo de alguna manera. No sé si es correcta la palabra, pero creo que se entiende el concepto para que se pueda absorber el contenido de la mejor manera posible, pero que hay, o límites también podría ser, ciertos límites que incluso pueden estar puestos entre las dos partes, o sea, claro, docente y alumnos, ¿no? sí, Claramente, porque el docente también tiene que tener límites. A obviamente. eso me refería, como el docente tiene que tener límites y tiene que hacer el esfuerzo de poder conectarnos emocionalmente con nuestros alumnos, porque no son solamente frascos que se van a llenar de algo. Claro. O sea, son personas que tienen un montón de cuestiones y sobre todo cuando trabajas con niños, ¿no? Que porque el adulto por ahí puede como, no sé cómo decirlo, o sea, como expresarse de otra manera a veces, mostrar su enojo, ¿no? Y resolver de otra manera. Sí. A veces los niños no, entonces hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos en esos momentos. Bueno, eso, básicamente. Bueno, vamos por finalizar la entrevista. Dale. ¿Cómo te sentiste? Bien, re bien. Sí. Sí, sí. Vos sabés que me gusta hablar. Bueno, vivimos en un edificio muy ruidoso, así que hay muchos ruidos. Bueno, esta es la primera entrevista. Cualquiera que quiera participar del podcast, ya sea leyendo o contando quién es o qué hace, puede escribirme al Instagram, @acabomitox, y vamos a estar subiendo material constantemente. Así que bueno, muchísimas gracias, Noé. Y De bueno, nada. hasta luego. Hasta luego.